Hola. Hola, hola, buenas tardes, los saludo otra vez. Les contaba que estamos con el médico y escritor Albert Alejandro Ávila, quien es especialista en medicina de emergencias y educación y también experto en toxicología y sustancias psicoactivas. Y hoy estamos aquí para hablar de su nuevo lanzamiento, de su libro, El arte de drogarse. Personalmente, para mí, ese título, Alejandro, te cuento que es bastante impactante y me causa mucha curiosidad. Y sé que así como causa esa impresión en mí, a muchos otros también. ¿Por qué el arte de drogarse? ¿Qué te motivó a escribir ese libro y qué expectativas tienes con él? Bueno, para responder a tus preguntas, primero quiero darte las gracias por este espacio, por esta entrevista. Y te quiero contar que la motivación para escribir el libro nace a partir de que yo soy experto en el manejo de intoxicaciones agudas. Yo soy médico, como tú decías, soy especialista en medicina de emergencias. Y los casos de sobredosis o los casos de intoxicación con sustancias psicoactivas, pues yo las veo. Eh, yo he profundizado en el tema, yo soy profesor de pregrado y de posgrado para la atención de los pacientes con esta condición, pero a pesar de que mis estudiantes saben mucho sobre el tema, yo sé del tema, los pacientes o las personas se siguen muriendo. Entonces hay un problema. El problema no está en que nosotros, como personal de atención en salud, sepamos mucho, sino que el problema está más allá. Tenemos que impactar más allá y ese impacto está en que las personas que están usando las sustancias y las van a seguir usando o las quieren seguir usando, las están usando inadecuadamente. Entonces, arte, si nosotros vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que arte es un conjunto de preceptos y reglas para, necesarias para hacer algo. En ese contexto, para tú no errar en el uso de una sustancia, debes conocer los preceptos y las reglas que esa sustancia tiene. Si nosotros lo hacemos con los medicamentos, con los fármacos, y tenemos preceptos y reglas, entonces deben existir otras reglas para que las personas que, por ejemplo, por curiosidad o de uso recreativo o de uso dependiente, se acercan a una sustancia, pero desconocen las reglas, las mezclas a las que no se pueden, no pueden exponer a esa sustancia que consumieron o desconocen las dosis, ¿cierto? Entonces te están exponiendo a un riesgo y van a terminar en una sobredosis o una intoxicación y se van a morir. Entonces, allí está mi motivación y allí está el porqué de este título. Excelente, bastante interesante. Bueno, según tu opinión, ¿crees que todos los que consumen droga son drogadictos? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Y debemos empezar diciendo que cuando nosotros hablamos de sustancias psicoactivas, hablamos de sustancias psicoactivas legales e ilegales. El problema para tener una discusión sobre sustancias psicoactivas es que les damos durísimo a las personas que utilizan o consumen las sustancias psicoactivas ilegales, pero somos muy frescos o muy relajados frente al tema de las sustancias legales. Resulta que existen cuatro tipos de consumidores de sustancias, de legales o ilegales, ¿cierto? Eh, Existe el primero que hace un consumo que es más por curiosidad, ¿cierto? Y esa persona lo prueba y no lo sigue utilizando, ¿cierto? Existe un consumo que es un consumo más de tipo recreativo, que es un consumo ocasional de la sustancia con unos fines específicos, pero que no trae alteraciones en su vida diaria o en su desempeño familiar o en su contexto social. Existe un consumo que es un consumo abusivo, que es donde la persona empieza a consumir la sustancia de una manera mucho más frecuente
en cuanto aumenta la frecuencia y la cantidad y ya empieza a tener trastornos de su vida social. Y existe el consumidor dependiente, que antes era el que llamábamos adicto o drogadicto, pero que en este momento el término adecuado es dependiente. Entonces, como te das cuenta, existen cuatro tipos de consumo y, y no todos son drogadictos, o sea, no todos podemos llamarlos que son dependientes. El mejor ejemplo para responderte esta pregunta es la sustancia psicoactiva legal, el alcohol. Muchas de las personas que están aquí presentes han probado el alcohol y no lo volvieron a probar. Algunos lo usan de manera recreativa, ¿cierto? Y no tiene trastornos en su vida social. Otros abusan del alcohol y otros son dependientes del alcohol. En términos generales o en suma, no todos son alcohólicos, pero sí todos se exponen al alcohol. Entonces la definición también aplica para las sustancias ilegales. Ok, bastante interesante. Estamos aquí aprendiendo un poco más sobre este tema que es un tabú para muchos. Un tabú. Bueno, yo no soy mamá, pero seguramente muchos de los que están aquí son padres de familia. Y quiero hablarte un poquito en ese contexto, ¿cierto? Los padres temen a que sus hijos usen sustancias psicoactivas. Ese es uno de los miedos que existe. ¿Cuáles son los escenarios que los ponen en riesgo de consumo? Bueno, eh, me gusta tu pregunta también, o sea, es una buena pregunta, porque esta pregunta tiene un trasfondo y es, sí, nosotros como padres tememos que nuestros hijos consuman sustancias psicoactivas, ¿cierto? Eh, Sí, pero, exacto. pero, ¿qué dicen los estudios? Los estudios dicen que la primera sustancia psicoactiva a la que los adolescentes o jóvenes se exponen es el alcohol. El alcohol es Sí. una sustancia psicoactiva legal, pero no deja de ser una sustancia psicoactiva. Entonces, en ese contexto, ¿quiénes le ofrecen a los hijos la primera sustancia psicoactiva a la que se enfrentan en su vida? Los estudios dicen que la familia. Y en orden de relevancia está en mayor porcentaje los padres, luego los tíos y luego los abuelos. Entonces, nosotros como padres debemos reconocer nuestro problema con la sustancia psicoactiva legal, el alcohol, para poder afrontar el tema de las sustancias ilegales con los hijos. Eso es muy importante. Si seguimos hablando de si el alcohol como primera sustancia psicoactiva pone en riesgo a los adolescentes o a los jóvenes para seguir consumiendo sustancias, ese es un debate que se genera no solamente con alcohol, se genera también con cannabis, pero lo que dicen los estudios hasta ahora es que sí, es que el alcohol sí es un factor que predetermina que la persona pueda querer consumir otra sustancia. Eh, ¿Y de qué depende? Depende, uno, del tipo de experiencia. Entonces, si la primera experiencia que tuvo la persona con el alcohol fue positiva, ¿cierto? Te doy un ejemplo. Es un muchacho tímido, ¿cierto? Es un muchacho que le cuesta socializar, pero consumió alcohol y entonces se dio cuenta de que el alcohol tuvo un efecto empatógeno en él, que aumentó su socialización y que le costaba hablar con el sexo opuesto y entonces resulta que esa vez lo pudo hacer y entabló muy buenas amistades. Entonces, su experiencia fue positiva y probablemente va a seguir querer haciéndolo, ¿cierto? Claro. Sí. Eh, qué otro factor determina el carácter que tiene la sustancia en el contexto social? Por ejemplo, si en mi familia está bien visto consumir alcohol o en mi contexto social, entonces muy probablemente que yo también consuma alcohol.
Si en mi contexto está bien visto que yo consuma otra sustancia psicoactiva como cannabis, ¿sí? Nicotina, entonces probablemente yo voy a terminar consumiendo una sustancia porque es el hecho de que esa, es, e- esa forma, cómo lo ve el contexto social, determina si tú eh, tienes mayor o menor riesgo de enfrentarte a esa sustancia. Entonces, digamos que por eso es importante eh, cuál es la posición social de mi contexto más cercano, que es mi familia, frente a la sustancia. Eso puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo. Y definitivamente el hablar tempranamente del tema con los hijos también es un factor protector. Pero ¿de qué forma se aborda? Primero hay que preguntarles qué sabes del tema. Sí, porque los, lo- los adolescentes, los jóvenes tienen acceso a mucho tipo de información, ¿cierto? Alguna de esa información eh, puede ser cierta, pero el problema es que a veces está mezclada con mitos y entonces eso puede ser más peligroso. Pero sabiendo de dónde partimos y sabiendo eh, qué sabe él, yo puedo seguir instruyendo a mi hijo con respecto sobre el tema y él va a saber que va a tener a quién dirigirse en caso de tener dudas o en caso de tener curiosidad sobre una sustancia y disminuye entonces esa influencia de su contexto social que pueden ser cuando no se habla del tema en la casa, entonces quien educa sobre sustancias psicoactivas, entonces es los amigos del colegio, ¿cierto? Los amigos del barrio, porque muchas veces en la escuela tampoco se toca el tema y entonces hay escasez de información. A veces entran a las páginas web a consultar y lastimosamente no toda la información que encontramos disponible en la web es una información instructiva. Alguna está sesgada de ambas partes, ¿no? O sea, está sesgada en el sentido de que soy extremo en que todo es malo, ¿cierto? Y soy extremo en que todo es bueno. Entonces depende de quién la escriba. Y eso también puede ser peligroso. Wow, 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 tremendo, tremendo escenarios en los que se pueden ver envueltos los chicos. Y muy, muy importante lo que dices acerca de que los padres aborden el tema a temprana edad con ellos, con los hijos, pues para que no haya malos entendidos y recurran siempre con este tipo de temas a ellos. Bueno, hay un capítulo en tu libro que está dedicado a las personas con VIH positivo. ¿Por qué? Ok, sí. Uno, hay un capítulo eh, habla específicamente sobre el consumo de sustancias psicoactivas por personas VIH positivo. La motivación para escribir este capítulo es porque la principal causa de abandono de la terapia antirretroviral, que son los medicamentos que utilizan las personas VIH positivos para, para disminuir la carga viral y aumentar el número el conteo de CD4 positivos, que son las células de defensa, eh, resulta que ellos, la primera causa de abandonar este tratamiento es porque no los dejan consumir sustancias psicoactivas. Eh, a muchas personas esto les sorprende, pero digamos que hay mucha literatura médica al respecto, hay mucha literatura científica sobre este problema que estamos teniendo a nivel mundial. Y resulta que la solución no es eh, tomar una posición paternalista en que lo tienes que dejar, tienes que seguir con el tratamiento, no puedes usar sustancias psicoactivas porque, porque entonces te vas a morir, ¿cierto? Entonces, este tipo de información como tan radical, como tan directa, que no educa, lo que hace es que la persona termine dejando su tratamiento y utilizando las sustancias que utilizaba previamente antes de necesitar el tratamiento para VIH. Entonces, este es un capítulo que habla sobre cuáles son las sustancias psicoactivas que tienen mayor interacción con los medicamentos antirretrovirales. También habla de cuáles son los medicamentos antirretrovirales que tienen menos interacción con las sustancias psicoactivas y
plantea estrategias de reducción de daño y, e insta a todo el gremio eh, científico a generar investigaciones para disminuir el daño y poder suplir esta necesidad que esta población tiene y que no abandone estos tratamientos que ponen en riesgo su vida, y no solamente su vida, sino que cuando ya sabemos que cuando la carga viral está muy alta o el conteo de CD4 es muy bajo, entonces digamos que el riesgo de que tengamos muchos casos, proliferación de casos de VIH es más alto. Entonces es un problema de salud pública que debemos abordar utilizando una estrategia de reducción de daño. Ok. Bueno, eh, ¿qué es eso de decálogos de sustancias psicoactivas? Ah, ok. Sí, resulta que el libro tiene unos capítulos que, que son, que parten del contexto de las sustancias psicoactivas. Cuando tú vas a consultar sobre el tema de sustancias psicoactivas, te das cuenta que en la web o en las redes sociales, la mayoría de la información se centra en la sustancia. ¿Qué hace la sustancia? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los riesgos? Pero resulta que la problemática va mucho más allá. Entonces, por eso la primera parte del libro se encarga de abordar otro tipo de temas como el sexo y las drogas, como eh, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿cierto? Eh, las personas con VIH, las mezclas, pero digamos que no podemos dejar por fuera el tema de las sustancias, pero una persona que quiere saber sobre la sustancia que consume o sobre la que tiene curiosidad o sobre la que ha escuchado y quiere saber más sobre la sustancia, no necesita toda la información eh, que está en las bases de datos científicas sobre la sustancia, porque a él no le interesa como a un estudiante de maestría de farmacología o de toxicología, sino que hay cosas específicas que quiere saber para reducción de daño. Entonces, lo que hice fue un decálogo, son 10 preguntas específicas y que considero que son lo que la persona quiere y debe saber, y respondo esas 10 preguntas para un grupo de sustancias o de referencias seleccionadas para que la persona pueda tener un mejor acercamiento sobre el tema. Muy bien, interesante. Bueno, háblanos un poco sobre las alternativas a las sustancias psicoactivas en la búsqueda del placer. Ok, sí, hay un capítulo que se llama Alternativas a las sustancias psicoactivas. Eh, es muy importante cuando se aborda el tema de sustancias psicoactivas que sepamos cuál es la motivación por el que una persona se acerca a la sustancia. Hay personas que se acercan a las sustancias porque les gusta lo que sienten, ¿cierto? El placer, sienten placer. Hay otras personas que se acercan a las sustancias por otro tipo de motivación, por ejemplo, depresión, ¿cierto? Hay otras personas que se acercan y hay diferentes motivaciones, por eso es importante saberlo. Pero las personas que se acercan a las sustancias en la búsqueda del placer, resulta que los estudios han demostrado que existen otras actividades de menos riesgo que te pueden dar un placer igual o mayor. Y entonces dentro de esas actividades hemos encontrado que, por ejemplo, el ejercicio físico, ¿cierto? Puede elevar las mismas sustancias que los mismos neurotransmisores en tu cerebro que elevan las sustancias y te pueden generar placer. Es una alternativa. La meditación. La meditación no entendida como parte de una religión, sino como un ejercicio mental en pro de mejorar tu condición emocional y de funcionamiento cerebral, también es capaz de generar lo que se busca, por ejemplo, con sustancias como los alucinógenos. Es capaz de producir estados mentales alterados
y es capaz de generar nuevas conexiones interneuronales y nuevas vías de interconexión, que es lo que las personas buscan con los psicoactivos. Entonces, en ese capítulo hablo sobre las diferentes técnicas y los estudios que se han hecho, por ejemplo, con meditadores expertos de más de 10.000 horas de meditación, como los monjes budistas, eh, esos estudios con resonancia magnética funcional y con electroencefalograma nos muestran esos cambios positivos que puede haber en el cerebro y que son efectos similares a los que las personas buscan con las sustancias psicodélicas o alucinógenas. Ok, bastante interesante. Bueno, esperemos que todos puedan adquirir el libro y leer y aprender un poquito más. Bueno, aquí nos enviaron unas preguntas para hacerte con respecto a tu libro. Y Ok. la primera es, ¿alguna experiencia personal, aparte de tus pacientes, te llevó a escribir este libro? ¿Alguna experiencia personal? Ok. Eh, digamos que la mayor motivación para escribir este libro tiene que ver con que me he acercado a casos donde había jóvenes, eh, muy buenos estudiantes, muy buenas personas, muy buenos hijos, muy queridos por su entorno social, con un futuro brillante, y cometieron un error al mezclar una sustancia psicoactiva cuando las estaban probando con un carácter, o por curiosidad o con un carácter recreativo. Y el hecho de que desconocieran con qué no podían mezclar la sustancia, lastimosamente los llevó a la muerte. Tuve unos casos cercanos y, y fue el momento, probablemente el detonante en que dije, hay que hacer algo más. Eh, el conocimiento lo tenemos nosotros, sí, pero lo tenemos aquí. Y sabemos hacer las cosas porque nos hemos preparado para esto, pero el conocimiento debe llegar a ellos. El conocimiento debe llegar a ellos porque si yo quiero impactar positivamente la vida de una persona, necesito que esté viva. O sea, si yo quiero que una persona dependiente salga a la dependencia, necesito que esté viva. Si yo quiero que una persona de uso recreativo eh, no termine hospitalizada o muerta, necesito que sepa a qué se está enfrentando y qué cosas debe evitar cuando se enfrenta a esas sustancias. Es polémico, digamos que reducción de daño, el principal inconveniente que ha tenido en el mundo es que los tomadores de decisiones creen que usar estrategias de reducción de daño es aprobar el consumo y no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es tener políticas claras y educación para que las personas disminuyan el daño que se pueden hacer con las sustancias psicoactivas y otra es la legalización o las normas de legalización, que es otro tema para discutir. Pero nosotros estamos en mora con las personas que usan las sustancias psicoactivas en pro de protegerlas. Ok, muchas gracias por la aclaración. Lo que quiere decir de que tu libro no solamente está inclinado pues a la parte médica, sí, a los que hacen parte de esta comunidad, sino que está abierto a todos, padres de familia, docentes. Sí, este libro tiene unos capítulos que van dirigidos a las personas que utilizan sustancias psicoactivas y las quieren seguir usando o las van a seguir usando. Son una- Les habla de dosis, les habla de mezclas, ¿cierto? Eh, pero también le habla a aquellas personas que tienen dependencia y quieren dejar las sustancias. También hablamos de ese tema, pero un punto muy importante es que se abarcan unos temas que son directamente para padres, para políticos, para profesores, donde cómo abordar el tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que debes saber acerca de las sustancias? Porque hemos satanizado a muchas sustancias, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y, y- y sabemos, y sabemos que las sustancias legales, como la nicotina y el alcohol,
matan más gente en el mundo cada año más que las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir de que estamos entendiendo mal el tema y estamos afrontándolo de una manera equivocada. Y es la hora de cambiar ese enfoque y mejorar nuestras estrategias de reducción de daño, de prevención y de educación. Ok. Bueno, otra de las preguntas que nos envían es, ¿estarías de acuerdo a medicar a algunos pacientes psiquiátricos con drogas que son ilegales, pero que pueden ser medicinales? Ok, bueno, eh, es una buena pregunta. Eh, lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo soy médico, ¿cierto? Como médico, digamos que nos rigen unas normas y unas leyes con respecto a los medicamentos que podemos utilizar. Eh, pero lo que sí te puedo adelantar es que, por ejemplo, en el tema de los alucinógenos, que es un tema que trato en el libro, eh, hasta en el año de 1968, ¿cierto? Había muchos estudios sobre el beneficio de los alucinógenos o psicoactivos, incluyendo a la psilocibina, al LSD, a la mescalina, sobre algún tipo de enfermedades más de tipo de salud mental. Eso incluía la depresión, el estrés postraumático, y lastimosamente se salió de control la sustancia y se empezó a utilizar masivamente por las personas. Entonces hubo una restricción sobre el uso de las sustancias y se prohibieron las investigaciones. A partir del año 2005, nuevamente se reactivaron estas investigaciones y ya hay resultados prometedores. Hay resultados prometedores con el uso de psilocibina, hay resultados prometedores con el uso de mescalina. Si nosotros miramos en estos momentos las bases de datos donde nosotros hacemos seguimiento a cómo van los estudios, Clinical Trial tiene 68 estudios en este momento con psilocibina y donde ha demostrado que mejora unas condiciones especiales, sobre todo en pacientes paliativos, en pacientes con depresión resistente, que no les sirve casi ningún tratamiento o ningún tratamiento, y en condiciones como estrés postraumático. Entonces, eso es lo nuevo, eso ya va a llegar, falta poco para que llegue, y va a ser parte de nuestro arsenal terapéutico nuevamente. Wow, bueno, qué bien enterarnos un poco de esas actualizaciones que vienen para la medicina. Bueno, las personas que están aquí conectadas pueden hacer preguntas a través del chat que estamos teniendo para realizárselas al escritor Alejandro. Y bueno, mientras, cuéntanos, ¿cuándo y dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, ayer dimos a conocer el título del libro y el libro va a estar disponible a partir del 26 en las plataformas digitales. Vamos a iniciar con Amazon. Entonces, desde Amazon lo van a poder adquirir. eh, Van a poder comprarlo en físico. El libro lo compran en físico y aproximadamente en 48 horas está llegando a sus casas. Y para los que les gusta más el tema de ebook, también va a estar disponible para que lo puedan descargar y tenerlo en sus dispositivos móviles. Ok, bueno, ya todos escucharon la información y a difundirlos y también a estar pendientes de las redes sociales eh, para estar más informados. Por ejemplo, agradecemos este tiempo y este espacio que has dedicado a explicarnos un poco más de este nuevo libro, El arte de drogarse, que es un libro prometedor y un libro que va a impactar la sociedad y estoy completamente segura que será así. Y me gustaría que tuviésemos otro espacio para compartir también en un live con más interacción con las personas sobre las dudas y las preguntas que tengan ya luego de haber obtenido el libro. Claro, claro que sí. Eh, podemos programar las dudas o las inquietudes que nazcan a partir
de la lectura del libro y podemos interactuar y escuchar opiniones y aclarar dudas. Me parece un bonito espacio. Sí, claro que sí. Ya saben que a partir del 26 de septiembre está disponible a través de plataformas digitales. Amazon, pueden adquirir el libro y bueno, estaremos pendientes para programar un nuevo encuentro y que todas esas dudas sean resueltas y podamos debatir un poco más acerca del tema. Muchas gracias por estar aquí, por brindarnos de tu tiempo y también muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este espacio y estuvieron con nosotros. De nuevo, muchas gracias. Y gracias a todos por escucharme.